Ahora bien, iniciando con el caso de uso, tenemos el reto principal, que es identificar las zonas o encontrar la mejor ubicación para posicionar un desarrollo de vivienda. En este sentido vamos a hacerlo en 10 pasos muy sencillos, iniciando por revisar algunas de las capas y explicar cuál es la lógica detrás de la construcción de ellas, y finalmente contrastar dos ubicaciones. Primordialmente vamos a pagar la capa de ubicaciones de UCALI. Esta capa de uso habitacional podrán ver que tiene diferentes categorías, desde la parte comercial, escolar, industrial, residencial y de usos mixtos. La lógica detrás de esta capa es que nosotros integramos el uso de suelo que tenía cada uno de los predios dentro de ese polígono e hicimos un ponderado general para ver la cantidad preponderante de predios que pertenecían a cada uno de estas categorías de uso, para poder pintar el AGEP con aquella categoría que era más preponderante entre los predios que integran ese AGEP. Es decir, por poner un ejemplo, en esta parte amarilla, la mayoría de los predios que están integrando ese AGEP son de uso industrial. Asimismo, en este otro ejemplo, podemos ver que la mayoría de los predios que integran ese AGEP es de uso residencial. Asimismo, tenemos otra capa que le llamamos la capa de cantidad de viviendas sin servicios. Esta capa la podemos integrar aquí. Al cambiar esta visibilidad mantenemos todavía la división por AGEPs, pero ahora lo que estamos viendo coloreado es el porcentaje de viviendas sin servicio sobre el total de viviendas que existen dentro de cada AGEP. La manera de interpretarlo es que entre el color sea más claro, hay menor cantidad de viviendas sin servicio, y mientras el color sea más oscuro, hay una mayor cantidad de viviendas sin servicio. En este sentido, para el journey que nos compete, queremos ver zonas que tengan una menor cantidad de viviendas sin servicios, es decir, nos enfocaremos en las zonas de los colores más claros. Enseguida tenemos otra capa muy interesante que construimos en conjunto con el equipo, que es la de scoring de acceso. Esta capa de scoring de acceso está dividida también por polígono, y justamente lo que hace es ponderar la accesibilidad considerando un radio de influencia de 5 kilómetros alrededor de cada polígono y contabilizando cierta cantidad de ubicaciones estratégicas, como lo son restaurantes, centros comerciales, tiendas, edificios, centros de cultura y deporte, gasolineras, guarderías y centros escolares. En este sentido se hizo un puntuaje del 1 al 4, de menos a mayor accesibilidad, siendo mejor aquellos polígonos que tienen un número 4 en términos de accesibilidad. De esta forma, para nuestro journey de vivienda estaremos buscando única y exclusivamente aquellas zonas que tengan número 4. Enseguida tenemos la capa de zonas inundables. Esta capa se encuentra al inferior de toda la lista y nos podrá dar una visibilidad completa de cuáles son las zonas dentro de Nuevo León que pudieran ser inundables por el tema de cauces de río o por las mismas cauces de agua. Aunado a esto, manejamos también la capa de nivel socioeconómico. Esta capa de nivel socioeconómico la hemos desagregado por todas las categorías que maneja la MAI, desde AB, C+, hasta el nivel socioeconómico E. Cada uno de estos polígonos, al igual que la capa de uso habitacional, integra el nivel socioeconómico de cada manzana y después es un ponderado entre el total de las manzanas que pertenecen a cierto nivel socioeconómico y pinta del color de la preponderancia. Es decir, aquellos polígonos que involucran los niveles socioeconómicos AB integran la mayor cantidad de manzanas que pertenecen a ese nivel socioeconómico. Enseguida tenemos la capa de categoría social. Esta capa funciona de manera similar como la capa de categoría de uso habitacional. Lo que estamos viendo aquí es nuevamente el mapa dividido en polígonos, y cada uno de estos polígonos está pintado conforme la categoría social más preponderante dentro de las viviendas que integra ese polígono. Por ejemplo, este polígono vemos que tiene una mayor preponderancia de viviendas en donde viven familias. El polígono del norte vemos que tiene una mayor preponderancia de adultos mayores que viven en esas viviendas. Enseguida tenemos una de las capas más importantes y que mayor información tienen para el mapa y para la plataforma, la capa del censo 2020. Esta información ya involucra la información del último censo. Igualmente está a nivel AGEP. Esta capa es interactiva, por lo que si damos clic en cualquiera de los AGEPs, al igual que las demás capas, nos pueden desplegar un montón de información. En este sentido, tenemos información desde demográficos por edad, núcleo social, origen, religión, salud por condición, dificultades del día a día, acceso a servicios de salud, todo el tema educativo,
el tema socioeconómico e incluso los hogares por situación, por composición, por equipamiento, por comunicaciones y finalmente generadores de tráfico en términos de negocios o algunas marcas en específico. De igual forma, otra capa importante es aquella capa que tenemos integrada con los precios por metro cuadrado. Esta capa la tenemos dividida por algo que llamamos geohashes, que son cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Este indicador nos habla de cuál es el precio por metro cuadrado dentro del área de 1 kilómetro por 1 kilómetro que está delimitado dentro de este geohash. En estos casos, por ejemplo, podemos ver que la zona de San Pedro tiene precios promedio por metro cuadrado de alrededor de los 37,000 o 45,000 pesos. Asimismo, la zona centro tiene precios entre los 19 y los 12,000 pesos. Es importante aclarar que estos precios por metro cuadrado son única y exclusivamente de vivienda usada. De igual forma, tenemos otra capa que nos habla de la superficie promedio, es decir, los metros cuadrados promedio, igualmente sobre vivienda usada. De esta forma, vemos una aglomeración por burbujas. Si nos vamos a alguna zona en específico, se va renderizando en el mapa y vemos de qué manera la burbuja representa proporcionalmente el tamaño de metros cuadrados entre el más alto que hay en Nuevo León y el más bajo. Es así como podemos contrastar zonas que tienen 393 metros cuadrados donde la burbuja es significativamente mayor y zonas que tienen a lo mejor 101 metros cuadrados promedio en donde la burbuja es 3 veces menor en proporción. Asimismo, tenemos una parte muy importante de negocios que están desagregados de una manera individual e independiente por capas dentro de la plataforma. En este sentido, tenemos capas de centros comerciales, tenemos capas de edificios, de guarderías, por ejemplo, de servicios educativos, de comercio al por mayor, de comercio al por menor o abarrotes, de corporativos, de establecimientos de esparcimiento cultural y deportivos, de establecimientos del sector salud y asistencia social, entre muchos otros. Finalmente tenemos también una parte muy importante que es una capa completamente independiente de áreas verdes, en donde nuestro algoritmo identifica dos tipos de áreas verdes, aquellos que pertenecen a bosques y aquellos que pertenecen a parques, identificando cada uno de ellos con una geografía diferente. Este, por ejemplo, es un parque y a diferencia tenemos de pronto estas que son bosques. Así que hasta el momento hemos visto algunas de las capas importantes que tomaremos en cuenta dentro de nuestro journey para buscar una buena ubicación para un desarrollo de vivienda. En este sentido, nos iremos ahora sí más rápido ya analizando cada una de estas capas. La primera, si recordamos, era el uso habitacional. En este sentido, iremos a buscar un uso habitacional que sea residencial, como por ejemplo estas zonas o incluso algunas de estas zonas entre los límites de San Pedro y Monterrey. En este sentido, cualquiera de estas capas es interactiva y podremos ver que nos arroja cierta información si damos clic en cualquiera de los polígonos. Aquí, como su color lo indica, nos está verificando que justamente la vocación de ese polígono es residencial. En esta zona vemos que son residenciales o incluso algunas que pretenden ser escolares. En este sentido vemos una preponderancia en esta zona de uso habitacional residencial o incluso de uso habitacional comercial. Siguiendo con la capa de viviendas sin servicio, podemos identificar que dentro de la zona que estamos analizando podemos acotar aquellas que pertenecen al color más claro, que son el menor porcentaje de viviendas sin servicio sobre las viviendas totales. Esto nos descarta de pronto esta pequeña zona que está aquí muy cerca de San Pedro y nos vamos enfocando más hacia esta zona. Asimismo, las zonas inundables nos pudieran dar un mejor entendimiento. Si prendemos la capa de zonas inundables, podremos ver en esa zona específica en donde estamos analizando, que es casi San Jerónimo, límites de San Pedro con Monterrey, como tenemos algunos cauces del río Santa Catarina que justamente pasa por ahí y algunos cauces también de los ríos que trastocan o que son cauces de agua por la parte de toda la que es la zona del cerro que cruza San Jerónimo y San Pedro. Siguiendo con el ejercicio, nos vamos a analizar el nivel socioeconómico, que si bien no es un proxy directo del ingreso promedio, sí nos habla del estándar de vida que tienen esas personas y tiene alguna correlación o algún grado de correlación entre el ingreso o el poder adquisitivo que tienen las personas. En este sentido vemos que los niveles socioeconómicos preponderantes en la zona de San Jerónimo, o por lo menos en esta zona en donde estamos haciendo el doble clic, son niveles socioeconómicos altos, pertenecientes a los niveles según la MAI, AB, C+, o incluso C-. Si damos clic en cualquiera de estos polígonos, podemos entender cuál es el desglose o la preponderancia de cada uno de los niveles.
Este polígono, por ejemplo, tiene 11 de sus manzanas pertenecientes al nivel AB, siendo que las otras tienen 0, 1 o incluso hasta 3 manzanas únicamente. Es por ello que identifica que el porcentaje de manzanas con nivel socioeconómico AB es de 69% y por eso lo pinta de este color. Otro de los puntos importantes es lo que analizábamos de la categoría social, es decir, queremos entender el perfil de gente al que pudiéramos estar atacando en esa zona con nuestro desarrollo de vivienda. En esa zona, por ejemplo, podemos identificar que hay dos mercados importantes. El primero, las familias, en donde nos ayudaría un poco a definir la oferta. Y el segundo, los adultos mayores o incluso solteros que pudieran estar en la zona, que también nos ayudarían a entender un poquito el segmento o el perfil del cliente ideal al que les pudiéramos estar atacando con la vocación del desarrollo de vivienda que hagamos en esa zona. Yéndonos a la parte más fina, podemos prender la capa del Censo 2020 y analizar algunos polígonos o incluso utilizar una herramienta de análisis sobre la que podamos hacer una consulta de una zona más amplia. Por ejemplo, si abrimos aquí un radio de 2.5 kilómetros y le damos a obtener resultados, nos va a traer un sumarizado de todos los datos del Censo 2020, que es la capa que consulté, de todos los polígonos que quedan perfectamente delimitados dentro de la circunferencia que acabo de delimitar. De esta manera podemos tener acceso a un sumarizado de toda la información que tenemos del censo que acabamos de revisar. Y ahora específicamente nos podemos ir a algunos datos claves que nos pudieran ayudar con nuestro journey de vocación para un desarrollo de vivienda, como lo son, por ejemplo, en primera instancia, la cantidad de hogares. La cantidad de hogares se encuentra en la sección de hogares por situación al 2020, justamente en la primera tabla en donde dice total de viviendas habitadas y deshabitadas, que en el caso de este polígono son 261. Asimismo podemos entender los hogares por composición. Esto nos ayuda también a definir la vocación de la oferta que vamos a poner de vivienda. Estos hogares por composición nos hablan de que hay ciertos ocupantes en las viviendas, de que hay un cierto promedio de habitantes por viviendas, que en este caso son 2.84, la cantidad de promedio de habitantes por cuarto y el promedio de hijos, en el caso, como ya veíamos, en la categoría social de las familias que viven en ese polígono. Una vez entendiendo la composición de los hogares, podemos entender también no nada más ese punto o la zona en general a través de analizar cosas como la población total que viene al inicio del pop-up de información, en este caso son 728 personas, la población por género o incluso irnos al tema de las edades, que en este caso las categorías son de 0 a 14 años, de 15 a 64 y de 65 o más, siendo la preponderante justamente la población de 15 a 64 años. El núcleo social también nos ayuda a entender justamente la categoría que veíamos ahorita en la capa anterior. Hay 252 personas solteras, 312 casadas o unidas y 56 que estuvieron casadas o unidas. Es por eso que justamente la capa anterior nos hablaba de que la vocación en ese polígono era de familias. El tema de los orígenes también nos pudiera hablar un poco del perfil del cliente al que estamos atacando o al que estamos dirigiendo justamente nuestro desarrollo. El origen habla de cuántos de los habitantes que residen en ese polígono son locales, foráneos o en su momento hablantes de lengua indígena. Otro de los datos importantes en la categoría de datos socioeconómicos es la población ocupada. ¿Por qué? Porque esto nos habla justamente del poder adquisitivo que queremos ir midiendo en correlación no nada más con el nivel socioeconómico, sino también con la capacidad que tienen dentro de la población total las personas que están justamente económicamente activas y ocupadas. Este dato, por ejemplo, nos habla de que alrededor del 59.48% del total de la población es población ocupada, es decir, que tiene un empleo o tiene un respaldo económico. Continuando con el ejercicio y regresando a las capas, si prendemos o nos vamos a analizar justamente los precios promedio por metro cuadrado para entender un poco cómo serían algunas corridas financieras, podemos ver que la zona maneja precios promedio por metro cuadrado de entre 34, 38 o 40 mil pesos. Esto nos habla de que lo que sea que nosotros vayamos a poner de oferta en la zona tiene que estar cuidando en términos de costo de oportunidad para la gente que reside en esas zonas estos precios promedio por metro cuadrado. De igual forma, para la definición de la oferta o de la configuración de la misma, podemos entender un poco la superficie promedio que se maneja en la zona. Aquí podemos ver un contraste interesante, en donde tenemos de pronto 225 metros cuadrados de superficie promedio para la vivienda usada, o algunas otras que son menores, incluso a la mitad, como por 98 metros cuadrados, o incluso algunas intermedias entre los 129 y los 193 metros cuadrados.
Finalmente, para un tema contextual e incluso de plusvalía o de valor agregado para quienes pudieran habitar nuestro desarrollo residencial en esa zona, podemos analizar, como veíamos, algunas de las capas de negocios, iniciando por, justamente, la parte de centros comerciales. Es importante para la gente que va a vivir o que reside en algún hogar saber o entender dentro de su entorno dónde están los centros comerciales o qué cantidad de centros comerciales pudiera tener. De esta manera podemos pintar literalmente la capa de centros comerciales. Si damos clic a cualquiera de ellos, podemos identificar que, al igual forma que las demás capas del mapa, es interactiva y nos trae algunos datos importantes de ese establecimiento, como por ejemplo el nombre de la plaza, el conteo aproximado de negocios que están dentro de esa plaza, el código postal y el identificador de la gente. Esto se repite para algunos de los negocios. Podemos analizar otro tema importante, sobre todo hablando de familias o con una vocación más familiar de gente con hijos, el tema de las guarderías, por ejemplo. En este tema de guarderías podemos identificar también algunos datos si damos clic en cualquiera de estos polígonos. Para el tema de guarderías o incluso algunos negocios tenemos una mayor cantidad de datos disponibles, siendo estos algunos datos de la ubicación, algunos datos de la descripción del giro específico, de la actividad, del nombre del negocio, datos de contacto si es que aplican y algunos folios identificadores. Al mismo tiempo de guarderías, al hablar de familia o de hijos, también podemos hablar de servicios educativos, porque para alguien que va a hacer vida, justamente es importante entender cuáles son las instituciones educativas a las que pudieran accesar justamente su familia. Mismo caso, esta capa es interactiva y muestra un montón de datos alrededor de estos establecimientos. Otro punto importante es los servicios o la demanda de alimentos, que en este sentido, una familia naturalmente va y compra en autoservicios, que para nosotros podemos analizarlos desde la capa de comercio al por mayor y nos pinta la cantidad de comercios que existen en esta zona. De la misma forma podemos analizar también el comercio al por menor, es decir, aquellos abarrotes, tienditas o changarros que pudieran estar incluso adentro de las colonias o adentro de las mismas cuadras. De la misma forma veíamos cómo el contraste en el uso habitacional era entre la parte residencial y la parte comercial. Si prendemos la capa de corporativos podemos entender un poco cómo es que la vocación de algunos de los polígonos aledaños a esta zona eran comerciales, porque justamente integran algunos corporativos dentro de esas zonas. Por ejemplo, que es el corporativo de Arca Continental. Asimismo, para un desarrollo familiar y las nuevas tendencias, podemos analizar justamente todos los espacios de esparcimiento cultural y deportivo. Esto es un plus para muchas zonas o incluso algunas amenidades que pudiera tener nuestro desarrollo de vivienda. Aquí vemos cómo de pronto se pintan algunos establecimientos de esparcimiento cultural y deportivo, como por ejemplo los promotores de espectáculos artísticos. Finalmente, una de las capas importantes es el tema de salud y asistencia social, en donde podemos ver que para los residentes de nuestro desarrollo habitacional o de vivienda pudieran tener a su alcance cierta cantidad de establecimientos de salud, dentro de los cuales integramos hospitales, laboratorios, consultorios del sector privado con cierta especialidad o incluso farmacias. Y finalmente, una de las tendencias también importantes es justamente las áreas verdes que veíamos en su momento en el análisis preliminar del mapa. Aquí podemos identificar cuáles de las áreas verdes que están en la zona se pudieran identificar como parques, cuáles se pudieran identificar como bosques y ver un poco la variación que tendría nuestro desarrollo habitacional si lo ponemos en esta zona de San Jerónimo. De esta manera concluimos el caso de uso de la plataforma Datlas Socios Ucali para Nuevo León. Asimismo, dejamos en sus manos las conclusiones finales alrededor de comparar dos zonas, usar una mayor cantidad de herramientas de análisis o incluso evaluar algunos de los desarrollos que hoy en día ya existen y en donde ustedes tienen presencia. Muchas gracias.